Ok, comenzamos. Bueno, como Eso. todos los días, para hacer el paso. Comencemos con usted. Debe tener la religión protestante con él. Ok. Así es. Vea, Sí, porque los protestantes viven. ¿cuál es el momento oportuno para calificar una huelga? Calificar una huelga. La parte de negociación. La negociación. Negociación. Le reformulo la pregunta a usted que me está viendo. ¿En qué momento se va a calificar una huelga? ¿Ah? Cuando la presenta el ministerio. ¿Ah? Cuando No. es presentada el ministerio. Pero ¿en qué momento la puede presentar? ¿Y quién la puede presentar? Cuando se ha agotado no, cuando se ha agotado, Yo les digo en qué momento se va a entrar o se puede pedir la calificación de la huelga. Diga. cuando se han agotado las negociaciones con la parte patronal y no accede. Ya se presenta Cuando se han agotado, ¿cuáles negociaciones? las negociaciones del pliego de peticiones. No, es que ojo. Con los. Espérate, voy a escuchar la pregunta. Si estamos hablando de la huelga, es porque ya se agotaron las etapas anteriores. Sí, O sea, ya el sindicato está en huelga. sí. Ok. Entonces, ¿en qué momento? Bueno, en la clase yo les dije que cuando un sindicato se declara en huelga, la calificación de la huelga siempre se va a llevar a cabo. Sí. ¿Para qué? Para determinar si la huelga que se está desarrollando es legal o es ilegal. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento se va a pedir la calificación de la huelga? Cuando ha estallado. ¿Ah? No, pues sí, le estoy diciendo que en qué momento se va a pedir la calificación es porque ya está desarrollada. Bueno, ok. Y en lo que piensan esa pregunta o esa respuesta, seguimos con la otra. Pregunta. Adiós. No, es que no me la van a dar. No te van a arreglar. Bien, oigamos entonces. Cuando está presentado al juez de los laborales, ¿El que está presentado? el contrato de derecho de la No, yo les estoy diciendo, la pregunta es, ¿en qué momento se va a pedir la calificación de la huelga? Cuando se presenta al tribunal, 7 días siguientes. ajustado a la Ah. 7 días siguientes. ¿Siguiente a qué? Siguiente de haber El 4. iniciado la huelga. Licenciado, no sería el 488. ¿Qué dice el 488? Cuando la parte a quien se presente una solicitud de negociación de un contrato o convención colectiva de trabajo se niega a entrar a negociaciones, deberá comunicarse la negativa al peticionario. No, ahí es cuando se presenta el pliego de peticiones. Y van a entrar a negociar mediante las 4 etapas que señala el 180. 480. Conflictos colectivos. Oigamos, Carla. ¿Quién es competente para calificar la huelga? Ministerio de Trabajo. Ah, el juez de lo laboral. ¿Quién puede pedir la calificación de la huelga? Ah, un fiscal. ¿Ah?
¿Y cuáles son las partes afectadas? El juez. ¿Cómo no me dije la está contestando mal? Que le diga aquí el compañero. Ah, no. Bien, es que mire, yo ¿No será que le estoy diciendo quién puede pedir la calificación de la web. El juez. ¿Quién puede pedir la calificación de la web? Dígame. el sindicato? El sindicato. El patrón. No, 531. ¿Ah? 531. ¿Qué dice que es 31? Estallada la huelga, el sindicato, la coalición de sindicatos o los delegados, en su caso, comunicarán al director general de trabajo el día y hora en que ocurrirá la No, situación. ahí está comunicado la iniciación de la web. Tampoco. Bueno, Llevamos 2 Puede ceros. ser de laboral y puede ser de primera instancia, ¿quiénes son 546. las partes? ¿Cuál? Patronal y sindicato. Parte patronal y sindicato. Ok. Ustedes, Luis Alonso. Así es. Ok, Luis Alonso. Ay Dios, ¿quién preguntó? Imagínense, Luis Alonso, ¿Cuál era? que todos los que estamos acá pertenecemos a un sindicato. Lo único que este sindicato es del órgano judicial y se ha declarado en huelga. Ok. En ese caso, ¿quién puede pedir la calificación de la huelga? Pues, Díganme quién y por qué. El patrón. En este caso lo puede pedir la junta directiva del sindicato. Ajá. ¿Quiénes están de acuerdo con la respuesta de él? Porque los que están de acuerdo les voy a leer los puntos. Todos vamos a levantar la mano. Yo estoy de acuerdo. Yo también, todos. Todos estamos ¿Todos aquí. están de acuerdo con la respuesta que dio el compañero? ¿Puede reformular la respuesta? Yo le dije que todos nosotros Ajá. pertenecemos al sindicato del órgano judicial Sí, y lógicamente los hemos declarado en huelga. sí, Pero estamos negociando un contrato colectivo, por supuesto. sí. Entonces la pregunta es, en ese caso, ¿quién puede pedir la calificación de la huelga? La junta directiva. la comisión negociadora. Él dice que la junta directiva, la comisión negociadora, ¿quiénes están de acuerdo con cualquiera de los dos? En teoría la junta directiva designa la comisión negociadora. No, fíjate, creo que la comisión, no me acuerdo dónde leí eso, pero La junta directiva es que el compañero está de acuerdo para arreglarle el punto. la comisión negociadora, Lo puede fíjate. pedir el sindicato, lo puede pedir el patrón, cualquiera de las partes. ¿Puedo cambiar la respuesta? 547. 547. Vale, vea. La pregunta general era que quién puede pedir la calificación de la huelga. Ok, regla general. El compañero dice cualquiera de las partes, sindicato o parte patronal. De acuerdo. La respuesta está respondida correctamente. Ahora, pero luego yo les reformulo les hago otra pregunta. En el caso de que fuéramos un sindicato del órgano judicial y nos hemos declarado en huelga, en ese caso, ¿quién puede pedir la calificación de la huelga? Fiscal general. ¿Ah? ¿A dónde dice eso? 547. ¿Qué dice 547? Estallada una huelga o ejecutado un paro, o sea o no de lo reconocido por este código, cualquiera de las partes afectadas por ellos podrá pedir al juez que califique la legalidad o ilegalidad de los mismos. Ajá. Cuando se trate de servicios públicos o esenciales de la comunidad, también podrá pedir el fiscal general de la República. Ok. Cuando se trate, dice, de servicios públicos O esenciales. o esenciales a la comunidad, o sea, que el lugar, la entidad, la empresa al cual pertenece el sindicato, el giro de esa empresa son para servicios públicos o esenciales a la comunidad.
En ese caso, el legislador dice, ¿quién puede pedir la calificación de una huelga? Es el fiscal general de la República, únicamente a través de su delegado, no es que él directamente lo hace. Entonces, ahí el legislador hace esa diferencia. ¿Y por qué? Porque viene la siguiente pregunta. Entonces, nadie me quiere ver hoy. Es que estamos anotando. Veamos. Díganme dos elementos por los cuales se puede declarar ilegal una huelga. O mejor dicho, dos elementos legales, por supuesto, en el cual el juez de lo laboral se va a fundamentar para declarar ilegal una huelga. Es tan fácil. Uno es que, no me acuerdo la palabra exacta, pero que no tengan la cantidad necesaria, que no tengan la, ¿cómo se llama la palabra? En medio de la palabra, pero que el sindicato no tenga la Miembros. cantidad requerida para iniciar la huelga, que no tenga 50 más uno. Ese es uno. Sí. Y la otra es que los que sean servicios esenciales o públicos y que no puedan Sí. declararse en huelga. Ajá. Sí. Bien. ¿Ustedes están de acuerdo con las dos respuestas? No le va a pegar a Pipito otra vez, sí. Levante la mano quienes para arreglarle el punto. No le va a decir que no, porque... ¿Y para qué dijo eso ya? No. Vale, entonces van a quedar un punto menos. Porque está mal. De verdad, pero usted lo deja, el licenciado, pero usted decía en una clase, la otra que fue el licenciado. El segundo elemento que dio ella sí es correcto, el primero no, diga. Los dos elementos es lo de la mayoría absoluta. Sí. Y el segundo es que ¿Qué te han registrado? el 30% de los trabajadores estén apoyando la huelga. ¿Qué? El 30% de los trabajadores. No, es que ojo. Yo me acuerdo que decía usted de que tenía que estar legalmente registrada como sindicato. Y de que Ojo, hay una cuestión. ¿En qué momento se le puede poner el pero al sindicato de que no puede entrar a negociar el contrato colectivo? cuando no está legalmente inscrita. No, oiganme, ¿en qué momento? Diga usted como asesor de la parte patronal, usted es la parte patronal y dice, no vamos a entrar a negociar el contrato colectivo y fundamenta o razona su oposición, por así decirlo. El trato directo. ¿Ah? El trato directo. Por brindar un servicio esencial. Ese es uno. Pero es que huelga es un paro, creo que no puede haber. Cuando se tengan objetivos distintos en el lado de así. El que me lo dijo. Una respuesta que dio la chica está correcta. La primera no es correcta. La de la 51. Pero espérenme, no traten de confundirme a mí. Usted nos está confundiendo a nosotros. Veamos. Yo les digo, ¿en qué momento la parte patronal puede alegar que no quiere entrar a negociar el contrato colectivo y por qué? Diga. Bueno, la parte patronal se puede negar a negociar el contrato colectivo cuando el sindicato no cumpla la representación del sindicato. Vale. Y es respuesta correcta. Pero, ¿cuál es el momento para alegar ese elemento que usted ha mencionado? Dale solito. Vale, No. él dice, la pregunta es, ¿en qué momento Ahorita, espérame, la parte patronal puede alegar que no quiere entrar a negociar el contrato colectivo? Y el compañero dice que cuando el sindicato no cumpla con el 51% de trabajadores afiliados, sindicato, que es correcto. Ahora, ¿en qué momento va a alegar eso que el compañero dice? Después de haber ajustado la etapa. El trato directo. ¿Te gusta ir?
Cuando Le pegó. el sindicato presenta el pliego, famoso pliego de peticiones. Pucha, apura, le pegó, pero le pegó. Un punto para todos. Pero me puso Sí, licenciado. ¿Por qué? Porque en ese momento le llega el documento a la parte patronal que le está presentando. Presenta el pliego peticiones. Queremos entrar a negociar todas estas cláusulas que establece este proyecto del pliego de peticiones. ¿Cuando lo ha presentado o cuando no lo ha presentado? No, es que ojo, cuando la presenta porque ya el patrono ya la conoció. ¿Ya? Entonces, ahí valora el patrono, no, pero mire, este sindicato no tiene el 51%. Entonces, si no tiene el 51%, técnicamente, ¿qué es lo que está alegando la parte patronal? Falta de representatividad. Mira, repito. No, el código le da el término técnico que van a utilizar. Falta de credenciales. No, Falta de titularidad. ¿cuál es el término que utiliza el Titularidad. legislador en el código cuando la parte patronal está alegando que ese sindicato no cumple con ese 51% Falta de de titularidad. trabajadores afiliados? La titularidad. Falta de titularidad es el término que utiliza el legislador en el código de trabajo. ¿En qué artículo, Carito? Va en el artículo ahí, el señor Cruz. No es, mira el 488. Es que eso no, solo me ocurrió, ¿no? Mira el 488. ¿Y en qué momento se pide la calificación de la huelga, Lee? En cualquier momento que ya entró en desarrollo la huelga. ¿Qué artículo? ¿Ya? El O sea, 488 la me dice. huelga ya está en su desarrollo. Entonces, dependiendo, cualquiera de las partes puede pedir la calificación y excepcionalmente, cuando se trata de un servicio esencial a la comunidad, dice el legislador, puede el fiscal general pedir la calificación de la huelga. ¿Cuál es? El 491. ¿Qué dije el 491? Si quieres lo leo yo. Diga. Cuando en el caso del artículo 488, la negativa de la parte a quien se presenta la solicitud de negociación secundaria en la falta de titularidad de los sindicatos, el director general de trabajo, como acto previsto a la etapa de conciliatoria, comprobará si existe o no tal extremo en un plazo no mayor de 3 días hábiles contados a partir del siguiente al de haberse recibido la solicitud a que se refiere el artículo 492. Tal diligencia no estará sujeta a ninguna formalidad y la resolución del director general no admitirá ningún recurso. Si los peticionarios no tienen la titularidad dicha, el conflicto se dará por terminado. En caso contrario, se aplicarán los artículos siguientes. Ok, entonces en ese caso, si la parte patronal está alegando la falta de titularidad de ese sindicato, va a venir el Ministerio de Trabajo, como lleva todo el control de los sindicatos, bueno, simplemente va a corroborar si tiene o no el 51% de trabajadores afiliados. Y ahí pues... ¿Es requisito? ¿Cómo? Sí, así es. Entonces quiere decir, ese sindicato, si no cuenta con el 51%, Fuera del sorteo. legalmente no puede entrar a negociar el contrato colectivo. Salvo que la parte patronal lo valide. Ni aún así creo yo. Dice por ahí el artículo que pueden entrar con un acuerdo de voluntades a negociar el contrato. En nuestro medio es difícil. ¿Quién va a querer que Lo va a hacer pongan? el... ¿Quién va a pagar más? Así Decía de sencillo. Bien. Si ese sindicato no cuenta con el 51%, dice el código legislador, no puede entrar, o de la parte patronal le puede alegar la falta de titularidad. Ok.
¿Habrá en ese caso en particular alguna posibilidad en particular? Obligarse. La coalición. Pero les digo una posibilidad, ¿por qué? Porque estamos hablando que en esa entidad, en esa empresa, Existen dos sindicatos. existan más de un sindicato. Si Y existen que- los sindicatos se pueden coaligar y a su deseo. Así es. Entonces ahí ya los dos, pues lógicamente van a cumplir el 51%. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Sí. Ya le he dado 3 preguntas de eso, ya no van a cumplir bien. Sí. Otro punto. Entonces no vamos a dar ninguna de esas. Vea. Luego hablamos de la contratación en el sector público. De alguna manera hablamos de las diferentes formas en que en el sector público pueden existir contratos de trabajo. Ok. Hay una figura de contratación que esa figura se puede dar tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Ok? El artículo 6 o el 8. Cuando una persona es contratada por servicios profesionales. Eso se puede dar tanto en el sector público como en el sector privado. Un contrato por servicios profesionales. Dijimos, ¿qué vamos a entender así a grosso modo por un contrato de servicios profesionales o por servicios profesionales? Que no tiene un horario específico a cumplir. Ajá. ¿Qué más? No tiene las prestaciones. IVA. Pero un contrato por servicios profesionales, ¿cuál es el elemento fundamental para que esa persona pueda ser contratada mediante esa figura? Diga. Que tiene que ser un profesional, ¿no? Sí. Ok. En Entonces, un área específica. sí. En el derecho se habla de relaciones laborales, mercantiles, civiles, etc. Ok. Cuando estamos hablando de un contrato por servicios profesionales, ¿qué tipo de relación existe ahí? O sea, cuando digo qué tipo de relación, si ustedes me dicen que es una relación laboral, mercantil, penal, de inquilinato, lo que sea. Mercantil dice por acá. No es civil. Porque se hace un contrato profesional. Contesten esa pregunta de- Pero en civil le dicen, no, Si hay alguna inconformidad de cualquiera de las partes, contratante y contratista, ¿a qué instancia va a recurrir para reclamar jurídicamente? Civil. ¿Civil de compañero? Al ministerio. No, ¿Al Ministerio de Trabajo de la compañía? porque es un servicio, no es un contrato laboral, no es un contrato de una persona en sí, que tiene que entrar hora entrada, hora de salida y tener limitantes. Pero es Para que particular. ustedes me Y no puede contesten, ser mercantil porque no es de... para que no- usted me conteste a qué instancia puede recurrir, tienen que contestar primero qué tipo de relación existe ahí entre esas partes. ¿Laboral? No. No, ¿Están de acuerdo con la compañera? no. ¿No se quieren ganar otro punto? ¿En contra o a favor? Pero en menos. Como no hay una subordinación. Ojo, Sí, por eso. para que exista, dijimos, lo dijimos aquí en clase, una relación laboral, ¿cuáles son los 3 elementos que deben de dar? El chaval del Borman. Una subordinación, Sí. ¿qué otra? Son 3.
¿No es remuneración? No, porque en la profesional hay. La remuneración y la prestación de servicio. Vaya, entonces, en un contrato por servicios profesionales existe prestación de servicio, o sea, porque hace una función. ¿Hay pago de salario? Sí. ¿Qué otra cosa? ¿Hay subordinación? Pues la respuesta es no. ¿Va? Tenemos un punto. Aquí ustedes pueden ver esos tres elementos que mencionamos, solamente se da uno. Y la doctrina en derecho laboral dice que para que exista una relación laboral deben de darse los tres elementos. Eso lo dice la doctrina en derecho laboral. Consulte ahí Mario La Cueva, Samanela, y eso le va a dar la misma respuesta. Entonces, en el caso de una persona contratada bajo la figura de servicios profesionales, hay una prestación de servicio, pero no existe la subordinación, no hay pago de salarios. Hay una remuneración. ¿Qué es lo que hay? ¿No hay pago de salarios? No, civil. ¿Ah? No. Honorarios va a devengar ese profesional, no es un salario. Porque ojo, cuando en materia laboral usted utiliza el término salario, entonces porque se dan todas las prestaciones sociales, se dan todos los tres elementos para considerarlo un contrato laboral. Pero en este caso, esa persona o ese profesional recibe honorarios, que es una figura que de los que estamos acá, cuando se gradúen y adquieran ese sello de abogado, de notario, muchos de ustedes van a ser contratados por servicios profesionales. Mire, aquella empresa que lo busca para que usted le dé una asesoría. Ese es un servicio profesional. ¿Por qué? Porque la función que usted va a desempeñar es exclusivamente de su profesión. ¿Ya? Si allá, pues el caso que se da, que eso ya es extrajudicial, por así decirlo, que en muchos casos el abogado se convierte en psicólogo, pero esa es otra cuestión, ¿no? Pero lo que sí usted va a desarrollar son servicios en relación a su profesión. Y entonces, la inconformidad, donde la presentará este término. No le pagaron sus honorarios. Ajá. Entonces, usted tiene que quejarse porque es un quejoso. Ok. Dice, no pagaron, entonces tiene que ir a alguna parte a quejarse. Entonces, la doctrina establece que un contrato por servicios profesionales máximo se puede establecer por un año. Y ahí le establecen, por ejemplo, cuánto le van a pagar mensualmente en concepto de honorarios. Ok. Y se da el caso que a ese profesional no le cancelaron, qué sé yo, 2 meses, 3 meses de honorario, o lo que sea. Entonces pregunta el compañero, ¿a dónde va a recurrir? Como hemos dicho, que esa no es una relación laboral. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué tipo de relación es? ¿Ah? No. Bien. Estamos hablando de una relación civil. Entonces, implica que esa persona va a recurrir a un juzgado de lo civil y mercantil a demandar el incumplimiento del pago de alguna de las cláusulas establecidas en ese contrato por servicios profesionales. Para el caso hipotético que se estaba planteando el compañero, en ese caso iba a reclamar que no se le ha pagado su honorario y va a establecer de qué meses.
juzgado civil mercantil. Sí, porque como ahora son los juzgados que existen, cuando entró en vigencia La fusión de los Código Procesal de los Civil y juzgados. Mercantil, desaparecieron los juzgados de lo civil, bueno, todavía andan por ahí perdidos, y se convirtieron civil y mercantil. Está depurando el primero. Sí, Ujú. todavía hay algunos de los civiles por ahí. Bueno, veamos para los que trabajan ahí en el sector público. Dijimos que en un sentido general, cualquier persona que labore en el sector público, ¿cuál es el término que se utiliza? Si hablamos de empresa privada, decimos Servidor público. es un trabajador, es un empleado. Entonces, es servidor público. Abarca en un sentido general. Ok, entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre funcionario público y empleado público? ¿Qué van a contestar? Toma de decisiones. Toma de decisiones. Que uno sí puede estar en un sindicato y el otro que lleva a la junta directiva. El empleado público está bajo la subordinación. Los dos están más. En este caso, los dos. Dice, ¿no será que uno sí puede estar en el sindicato y el otro tiene que ser aprobado por la junta directiva? No. La toma de decisiones. Aquí no estamos hablando que esos servidores La públicos toma de decisiones. pertenecen a un sindicato. No, aquí estamos hablando en un sentido general. El funcionario delega. La ley de servicios públicos. Ajá. Licenciado, los funcionarios públicos son aquellos que ostentan grados elevados de jerarquía de la administración pública y ejercen un derecho de decisión con carácter representativo. Los empleados públicos son quienes no están revestidos de dichas facultades y cuentan con posiciones Estela. jerárquicas de menor grado. Ok, entonces la diferencia está por la jerarquía que ejerce o tiene, en este caso, el funcionario público se considera que tiene una jerarquía mayor que el empleado público. Artículo María. En la diapositiva dice. Sí, ahí está, sí. Más lo que me obliga que las suban y no las leo. No, usted nos hace el favor de subir. Veamos entonces. Otra vez. Sin miedo, licenciado. Sí. A favor, nunca en contra. Bueno, dijimos en algún momento que una persona del sector público puede ser contratado mediante la ley del salario, dijimos. Hay casos, bueno, son muchos, quizás la mayoría de casos en el sector público que están por la ley del salario. Teóricamente, ¿cuál es la ventaja que se maneja en el sector público que un trabajador esté contratado bajo la ley del salario? No es que cada 5 años va aumentando La la... estabilidad laboral. La estabilidad laboral. Si nos remontamos algunos años atrás, cuando un empleado del sector público pues estaba contratado mediante la ley del salario, prácticamente era intocable en ese lugar. Podía ser el más haragán, podía no llegar a trabajar, declararse incapacitado, lo que fuera, y ahí tenía su estabilidad laboral. Indisciplinado. Sí. Hijo, puchica, tendría que ser muy grave, gravísima la falta. Sí, de lo contrario, pues. Estar a juicio, sin poder ver. Sí, Puede. y probarlo. Y probar. Así es. Entonces, incluso ustedes miraban pues que cuando había un cambio de gobierno, el que iba para afuera, por ejemplo, metía a los que podía contratarlos mediante la ley para que gozar de esa estabilidad laboral. Ok.
Entonces, la pregunta es, si ese empleado del sector público está contratado mediante esa modalidad de la ley de servicio civil, ¿qué ley secundaria va a regular la relación laboral de ese empleado? Ley de servicio civil. La ley de servicio civil. Ok, entonces, si a usted le preguntan a qué mano ese trabajador contratado bajo esa modalidad y que está regulado por la ley de servicio civil, como dice el compañero, la pregunta es, ¿puede o cuenta, mejor dicho, con la libertad sindical? O en otras palabras, ¿puede pertenecer, afiliarse o constituir un sindicato? Sí. Sí, va. Sí. Ok. Entonces, igual, si le preguntan a quemarropa y que usted conteste en 2 palabras, ¿quién es Sí, claro. o funcionario del sector público no tienen esa libertad de pertenecer al sindicato? Ah, 2 palabras de ti. Regulado en el artículo 3 de la ley. 4 no es. 4. 4. Artículo 4. De la ley de servicio civil. Lo que están diciendo No, 7. contemplado en el artículo 4 Basta. y entonces, Otro punto. Ya si vamos con está 5. contemplado en el artículo 4, ¿cuál es el término que utiliza el legislador? Dice, fuera del estado del artículo 4 de la Ley de Servicio Civil, todos y todos los servidores públicos gozan del derecho a constituir sindicato o organizaciones profesionales y, por tanto, también son titulares del derecho a la negociación colectiva. Esa estela hasta que pega todas. Lo deja uno. Ok. Entonces, el término que se utiliza, los empleados que están comprendidos en ese artículo 4 No gozan. Excluidos de la carrera están administrativa. excluidos en la carrera administrativa. Y al estar excluidos, le dice el legislador, no pueden pertenecer a un sindicato. Y por eso es que, de alguna manera, en el sector público hay esa limitante. Porque si usted se pone a leer ese artículo 4 de la Ley de Servicio Civil, prácticamente todos los empleados del sector público han sacado, son contados los que pueden formar parte de un sindicato. Hay